Muchachos, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy inaugurando nuestro segundo corte. Entonces, quiero preguntarles, ¿todos revisaron que sus notas estuvieran cargadas en el sistema del primer corte? Sí, señor. Perfecto, bueno, eso era importante. Como saben, hemos venido trabajando diferentes temas que tienen que ver con los principios del proceso administrativo. Y hoy vamos a continuar con eso, con un tema que creo puede ser de suma importancia. Si recuerdan, hace un par de semanas vimos para qué era un derecho de petición y ante quién podíamos instaurar Buenas noches. el derecho de petición. Hola David, buenas noches. Y ante quién podíamos instaurar el derecho de petición. Entonces, la idea es que hoy podamos ver, digamos que más en la práctica y aclarar sus dudas de cómo debe ser la estructura de elaboración de un derecho de petición, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Es una presentación muy sencilla. Ustedes me avisan si ya ahí pueden ver la presentación. ¿Pueden verla? No, no, señor. No, señor. Ok, gracias. Ahí creo que ya. Sí, Ahí. señor. Listo, muchachos. Entonces la clase del día de hoy es algo no práctica, pero sí muy intuitiva para cómo elaborar mi propio derecho de petición. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo elaboro mi propio derecho de petición? Si bien en clases anteriores habíamos visto la importancia del derecho de petición, ¿ante quién puedo instaurar un derecho de petición? ¿Qué debo hacer en un derecho de petición? Aquí vamos a ver las cosas claves e importantes para hacer un derecho de petición. Entonces, permítame un momento. Listo. ¿Cómo elaborar mi derecho de petición? ¿Qué debe contener un derecho de petición, muchachos? Primero, la autoridad o la entidad a la que se dirige. Es decir, que si es ante una institución pública, pues debemos dirigirlo hacia esa institución. Entonces voy a dirigirme hacia el CISBEN porque me cambiaron de número en el CISBEN y pues necesito el número en el que estaba. Entonces, pues la entidad será el CISBEN de Colombia. Igual que una carta. Esto es un modelo muy similar que una carta con tres casos, con tres cosas puntuales, donde ustedes y yo o cualquier persona puede hacer un derecho de petición sin necesidad de recurrir a un abogado. Entonces son esos. Primero, usted saber para qué va a ser el derecho de petición, ante quién lo va a instaurar. Entonces, si es para el CISBEN,
Señores Sisben, si ustedes saben quién es el responsable o la persona que debe responder, se le dirige hacia esa persona, como en una carta, hacia a quién debe responder. Si no saben, no hay lío. Se coloca la entidad únicamente, el banco, el ministerio, donde ustedes necesitan hacer su requerimiento. Lo segundo, se debe citar o invocar el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 755 de 2015, que yo los invito a que ustedes las lean y las estudien, estas dos leyes que les pueden servir mucho a la hora de presentar sus derechos de petición. Pero con el simple hecho de citar esta ley, ya su documento, su carta, se convierte en un derecho de petición. ¿Cuál es lo siguiente? El objetivo del derecho de petición. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué necesito hacer? Segundo, las razones en las que se fundamenta su derecho de petición. Yo fundamento mi derecho de petición en esto, esto, esto y esto. Y lo tercero, la solicitud. Solicito que me vuelvan al nivel del cisdental, necesito tener el carnet de tal forma, la solicitud, punto por punto. Esto no puede ir, debe ser muy concreto, muy claro el eh, derecho de petición. Y por último, debe tener los nombres y apellidos del solicitante, el número de identificación del solicitante y la dirección donde se va a enviar la respuesta. Es básico, es sencillo, muchachos. Hay gente que prefiere pagar por hacer un derecho de petición cuando es así de sencillo hacer el derecho de petición. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Señor. Aquí voy a mostrarles un ejemplo concreto de un derecho de petición. Es un ejemplo propio y particular. Si recuerdan, en clases pasadas yo les había contado que tenía un dinero extraviado de una plata que transferí aquí en Colombia, pero lo hice a una cuenta de ahorros cuando era una cuenta corriente. A la fecha todavía no me ha aparecido y está en un lío entre bancos. Entonces les quiero mostrar un ejemplo de lo que yo he hecho dentro del derecho de petición. Creo que fue uno de los más recientes, si no el más reciente, que instauré. Entonces, lo primero, muchachos, es como una carta. Bogotá, 24 de septiembre de 2021. Este lo radiqué la semana pasada. Señores Finandina, la plata que yo tenía salió del Banco Finandina. Asunto, solicitud de información, ubicación y devolución de recursos. Hay personas que después de esto ponen un título, eso es optativo si ustedes lo quieren poner o no, que dice derecho de petición. Y ya. Entonces dice, yo, Jimmy Alexander Lugo Guerrero, identificado con cédula tal de Bogotá, con la presente y en ejercicio de mi derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de Colombia, de la ley 757 de 2015, presento mi caso así. Retomemos lo que había detrás, lo que había en la diapositiva anterior. Debo poner mi nombre, mi número de identificación y lo tercero, citar la Constitución Política de Colombia, el artículo 23 y por supuesto también la ley 755 de 2015. ¿Y ahí qué paso? ¿Qué continúo haciendo? La solicitud, la solicitud no, la descripción de mi caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy haciendo este derecho de petición? Mirando los antecedentes, acuérdense, los antecedentes. Primero, soy cliente del Banco Finandina con cuenta de ahorros, que durante el mes de julio de 2017 realicé 4 transacciones electrónicas desde mi cuenta de Finandina hacia la cuenta corriente del Banco de Bogotá, a nombre de la sociedad Global 81 SAS, identificada con NIL, total de las transacciones una suma de 19 millones de pesos. 19.995.949, que anteriormente hice una solicitud al Banco de Bogotá donde me respondieron que no encontraron las transacciones y que debía
hacer la solicitud en mi banco, Finandina, donde se detallan las transacciones. ¿Qué pasa en mi caso? Yo cometí el error de enviar los dineros a una cuenta de ahorros cuando era una cuenta corriente. ¿Qué dice el Banco de Bogotá? El Banco de Bogotá dice, no, aquí no aparecen. ¿Qué dice Finandina? Yo se las trasladé y me tienen ahí. Entonces, pues esto evidentemente yendo a las oficinas no funciona, entonces a ustedes les toca irse a un paso jurídico adicional. Entonces, continúo. ¿Qué más dice? ¿Qué más antecedentes tiene mi solicitud? Que adjunto a la presente petición la respuesta del Banco de Bogotá. Yo ya anteriormente había hecho un derecho de petición al Banco de Bogotá, donde en el derecho de petición Banco de Bogotá me respondió, no, no señor, aquí no encontramos el dinero que usted dice haber transferido, aun cuando usted nos envía los comprobantes, no aparece el dinero. Entonces, ¿qué le recomendamos? Que vaya a Finandina y revise si Finandina no se quedó con ese dinero, o que nos envíe a vuelta de correo con otro derecho de petición unas, un comprobante especificando cada giro, cada fecha, cada hora y demás para nosotros poder hacer la búsqueda y poder darle una respuesta. Entonces, este derecho de petición, el que estamos hoy estudiando, que estamos revisando, lo hice con base en la respuesta que me dio Banco de Bogotá en una primera comunicación que ya había hecho. Entonces, ¿qué sigo exponiendo? Sigo exponiendo mi caso, que adjunto a la presente petición la respuesta del Banco de Bogotá, que se hizo la solicitud a Finandina, donde me respondieron que el dinero de mi cuenta al Banco de Bogotá, con respuesta y adjunto la respuesta de Finandina. El total de las transacciones, vuelvo y reitero, fue de tanta plata, que a la fecha dichos montos no han sido depositados en la cuenta corriente del Banco de Bogotá a nombre de la sociedad Global, que era donde yo iba a transferir la plata, identificada con el número NIT tal, y que se han revisado los movimientos y no han sido efectuados los depósitos. ¿Qué pasa? Que el dinero no está en mi cuenta, el número 8, no está en mi cuenta el dinero. 9, que requiero al banco, que se requirió al Banco de Bogotá para ubicar las transacciones, y en respuestas oficiales estas no se ven reflejadas. Y adjunto la respuesta del Banco de Bogotá. Teniendo en cuenta esos antecedentes, si ustedes ven los antecedentes tienen que ser detallados. Ustedes no pueden empezar a escribir ahí de todo, sino mis antecedentes son que necesito saber por qué el subsidio me fue retirado, que en comunicación del día tal o en medios de comunicación yo vi que iban a dar subsidios, y enumerar una de las cosas. Posteriormente, teniendo en cuenta eso, se solicita. ¿Qué estoy solicitando yo? Perdón. Que se ubiquen los fondos relacionados anteriormente, es decir, los 19 millones de pesos. Segundo, que se emita o soporte, que se emita una certificación o soporte de las transferencias de forma detallada, que cada transferencia realizada incluya el número CUS. Y ya que este dato es el que confirma la trazabilidad de cada transacción. Con ese número, es un número financiero, ustedes pueden validar si las transacciones en realidad se hicieron o no se hicieron, y tiene el detalle, la minucia de las horas, del día, del lugar y demás. Tercero, que se me informe la causal del por qué no han sido abonados a la cuenta destino, que en caso de haber alguna inconsistencia de las transacciones y al no poder efectuar los abonos de la cuenta destino, se vean reflejados en la cuenta del Banco Finandina. Quinto, que se me informe las medidas tomadas y los datos de confirmación de las transacciones, tanto si se abona a la cuenta destino como si se retorna a la cuenta de origen. La plata tiene que aparecer porque es un lío entre bancos. Lo que pasa es que a veces a ellos les gusta embolatar la plata, igual que en el sector público les gusta que el cliente de una u otra manera
se ponga a hacer estas cosas y haga toda esta tramitología. Finalmente la plata no se va a desaparecer, está ahí, pero pues legalmente ellos tienen que responder y decir dónde están. Entonces en este último punto yo solicito que sea que depositen la cuenta con el número de cuenta a la cuenta corriente del Banco de Bogotá o que me la depositen a mi cuenta de nuevo, pues me lo hagan saber, porque pues la misma da que hagan el proceso, pero que el cliente no sepa. Entonces, todo tiene que estar muy detallado, muy claro y muy al lugar antes de ustedes presentar una solicitud. Y por último, esto lo puse ahí abajo de la carta. Ustedes ponen, agradezco mucho la atención y la colaboración prestada a mi caso, así como responder la presente petición en los términos de ley. Cordialmente, Jimmy Lugo, su cédula, su mail, su celular y su dirección. Todos estos datos tienen que estar completos. ¿Para qué? Por si lo llegan a usted a requerir para pedirle mayor información. Ustedes deben tener en cuenta esos datos. Si ven, el proceso realmente es muy sencillo, pero hay que ir paso a paso. Siguiente, les quiero mostrar la respuesta, la primera respuesta a un derecho de petición que yo había interpuesto ante el Banco Finandina. Entonces, el Banco Finandina que me respondió, y estos son los anexos que yo puse como soporte dentro de mi derecho de petición, porque recuerden que el derecho de petición debe estar soportado. ¿Me están escuchando bien o se va la señal? Profe, se va la Se va un señal. poquito, señor, pero pues sí profe. hemos escuchado bien. Se va un Vale, es poquito. que he estado intermitente hoy con la señal, entonces me avisan si llega a cortarse mucho y retomamos el tema, ¿vale? Entonces, esta fue la Listo, respuesta profe. que me dio Finandina tiempo atrás cuando yo le he dicho, venga, déjeme saber los movimientos que se hicieron. Entonces me dijo, listo, mire, aquí están. Entonces me dijeron, listo, en referencia a su solicitud, generalmente cuando ustedes le responden de una entidad es muy similar. Esto pues es muy, digamos que alineado a todos los temas bancarios. Si ustedes lo hacen ante un ministerio, ante una entidad pública, de pronto el formato es diferente, pero realmente debe ser una respuesta similar con los detalles. Entonces, pues dice, cordial saludo, en respuesta a la solicitud presentada por usted ante la entidad financiera el pasado, nos permitimos manifestarle lo siguiente. Según información que reposa en nuestro sistema, se evidencia que usted es titular de la cuenta número tal, la cual fue activada el pasado 24 de agosto de 2020. Ahora bien, con relación a su comunicado, nos permitimos informarle que las transferencias realizadas desde su cuenta de ahorros número tal fueron debitadas de manera correcta por nuestra entidad y acreditadas por el Banco de Bogotá con las siguientes características. Y ahí me dicen uno a uno los traslados que se hizo de Finandina al Banco de Bogotá. Recuerde, entonces ahí aparece la transacción número 1 que fue por 4.999.000, tipo de cuenta tal, a la entidad. Y ahí va cada uno de los movimientos detallados, ¿vale? Entonces, listo, ahí dice que si requiero más información me comunique a los canales de atención y ya. Entonces, con eso, yo hice otro derecho de petición al Banco de Bogotá diciéndole, mire, señores Banco de Bogotá, Finandina me dijo que sí tenía, que había depositado la plata de manera correcta. Ustedes le anexan ese comprobante y le vuelven a hacer otra carta a ellos diciéndoles. Cuando les hice esa carta, el Banco de Bogotá me respondió. Lo último que me respondieron fue esto. Respuesta a su comunicación tal. Recibe un cordial saludo, Pues me dicen básicamente que una vez revisada la comunicación y de acuerdo a los datos suministrados, se procedió a validar en la pasarela de pagos y las transacciones no cursaron. Es de aclarar que se validó con la cuenta corriente tal, la cual corresponde a Global, los valores de la fecha tal, y no se ven evidenciadas las transacciones provenientes del Banco Finandina, por lo cual se sugiere solicitar una certificación o soporte detallado de cada transferencia realizada, que debe incluir el número CUS, ya que este dato se confirma la trazabilidad de la transacción. Y es ahí donde voy, porque
Banco de Bogotá, digamos que no me está diciendo que no está, sino que ellos quieren tener certeza. Pues realmente 20 millones de pesos pues no es nada para una entidad que le deben entrar miles y miles de fondos al día, pero para uno como usuario es un montón de plata, o lo que sea, si fueran 100.000 pesos que a uno se le pierdan. Entonces, por eso es muy importante detallar toda la trazabilidad. Y el derecho de petición que vimos, ejemplo, es con base a esta respuesta que me dio Banco de Bogotá. Yo le estoy pidiendo a Finandina, diciéndole, mire, Banco de Bogotá me dice que no hay, sin embargo me piden eh, una certificación detallada con el número CUS. Yo les anexé a ellos la primera certificación que me envió Finandina, la certificación del Banco de Bogotá y ya. Entonces, ahí voy en el proceso, les iré contando a ver qué responden y si me devolvieron o no la plata. Este ejemplo particular propio se los quería traer a colación porque no era solamente darles un ejemplo por darles, nos hubiéramos podido demorar 5 minutos revisando los temas de cómo hacer un derecho de petición, que es muy sencillo, sino es para que ustedes vean y puedan, yo sé que ustedes en sus cabezas todos tienen un derecho de petición que quizá quieran pasar o algo que ustedes dicen, yo hubiera podido hacer esto. Entonces la idea es que uno pueda tener todos los soportes y pueda contar muy bien su historia, muy detallada. Que no se vayan a enredar, es muy importante, porque si ustedes se enredan en contar la historia, pues la respuesta puede venir enredada o no satisfacer lo que ustedes quieren que les digan. Entonces es muy importante para eso, de una u otra manera, que el proceso esté bien claro. Diego, tienes la mano levantada. Pues, profe, pues para hacer entonces la petición, pues por mi parte no es como que tenga algo claro para preguntar. Y ahí es como yo estaría en duda como qué sería bueno un ejemplo para petición y que me puedan responder. Porque no, yo sí no tengo como una petición que hubiese querido dar o que quiera dar. En ningún lado, voy a quitar el video, muchachos, a ver si el internet nos funciona mejor. En ningún lado tienen ninguna petición, ni De mi tú, parte no es como que tenga. digamos que un ejercicio, perdón, un ejercicio que vamos a hacer más adelante va a ser que cada uno radiquemos un derecho de petición para que tengamos la experiencia. No les toca ir a ningún lado, sino ese derecho de petición ahora se puede radicar vía web. Es una cosa muy sencilla, pero que tengamos la experiencia y podamos al menos tener en nuestro computador, en nuestros archivos, un formato de alguna clase que ustedes vieron algún día, como lo fue esta, y digan, uy, hoy me pasó esto, consigné mal una plata, en el fondo de pensiones no me entregaron la plata completa y necesito claridad sobre eso porque la asesora era una grosera y no me dijo cómo era el tema. En fin, no sé, lo que haya pasado que ustedes quieran revisar, lo pueden mirar. Ya más adelante vamos a mirar, si no tienen uno, nos inventamos algo para sacar información de cualquier entidad, no la inventamos y ya. Pero nada, quería traerles a colación este ejemplo. Y finalmente, este texto, y es recordar, el derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que la Constitución Nacional ofreció al ciudadano común y corriente, para exigir información y respuestas a las autoridades administrativas, que de no atender la petición incurren en falta administrativa que puede ser sancionable. El derecho de petición es un derecho que la ley concede a todas las personas a realizar peticiones o solicitudes a las autoridades administrativas, quienes deberán atenderlas en la medida que, perdón, que la petición elevada se ajuste a la ley. Entonces, así las cosas, muchachos. Este primer corte, no para la próxima clase, para después, vamos a hacer un ejercicio de radicar un derecho de petición. Y lo que nos preguntaba Diego, yo no tengo a nadie a quien preguntarle nada. Entonces, ¿qué hago? Si usted
tiene un caso similar al de Diego, pues se va a inventar algo que tenga que preguntarle a alguien, a alguna entidad. Entonces, van a revisar, no sé, la cuadra. ¿Por qué? Una pregunta que se hagan todos los días. ¿Por qué pavimentaron 2 cuadras de mi barrio y no 5 cuadras de la transversal 45 a la transversal 50? Entonces le voy a preguntar a Lidu, ¿por qué hizo eso? Me lo quiero inventar, les quiero preguntar y ellos me tienen que responder. Entonces ustedes se inventan algo que quieran preguntar. O sea, no sé qué quieran preguntar, pero ese va a ser nuestro ejercicio. Al fondo de pensiones, que les den un listado detallado con todos sus pensiones y cesantías y cómo va hasta la fecha y cuál es la rentabilidad que les ha generado mes a mes. No sé, si no tienen algo que preguntar, lo pueden inventar porque cualquier cosa, en el centro comercial pueden radicar un derecho de petición, en el hospital, en el banco, en el ministerio, en el lugar que a ustedes se les ocurra, eh, privado o público, pueden presentar un derecho de petición y lo tienen que responder en los términos de ley, en el colegio de sus hijos, en su universidad, en donde quieran que sea una institución debidamente formada, si ustedes presentan un derecho de petición, se los deben responder. Así bien, eso era lo que teníamos para revisar el día de hoy, porque vamos a empezar a trabajar sobre el derecho de petición. Entonces, en este momento, en lo que resta de clase, quiero aclarar sus dudas sobre el derecho de petición y qué les gustaría preguntar, qué hacer y demás. Y eso lo vamos a ir trabajando. En la siguiente clase vamos a ver otro tema y en la siguiente creo que ya vamos a tener, pero para que lo vayan pensando de una vez, vamos a tener nuestro primer ejercicio de que revisemos entre todos, que lo podamos exponer, cuál va a ser nuestro derecho de petición. Rápidamente compartimos pantalla, nuestro primer ejercicio, lo revisamos, lo leemos, miramos qué vamos a solicitar y posteriormente procedemos a instaurar nuestro derecho de petición. David, tienes la mano levantada, después Kevin y después Diego. Profe, una pregunta. Pues yo más que como una queja es como para pedir una devolución de un saldo a favor que me quedó en una empresa de telefonía. Se podría solicitar como un derecho de petición, qué pena, ¿cierto? Válido, claro que sí, lo que quieras. O sea, uno verá si se va por la vía, digamos que de una u otra manera legal y obligatoria para que te respondan, o si presenta simplemente a través de una llamada y se abre un caso. O sea, podría ser también de esa forma, pero pues para el ejercicio de esta clase, pues es necesario que que hagas el derecho de El petición. Y derecho de si te petición. sirve para algo, pues genial. O sea, si te sirve para que te devuelvan los 50.000, 100.000, 200.000 pesos de ese saldo que tenías, pues perfecto. Pero entonces recuerda que tienes que buscar en las fechas, no sé, las facturas, todos los comprobantes. Sí, yo tengo ahí como los correos de las respuestas que ellos me dan de un caso ahí larguito que tenía. Pero entonces en la última me respondieron como acérquese a un punto claro. Ok, seguramente de pronto en el derecho de petición te podrían terminar respondiendo lo mismo, ¿sí? Te podrían decir diciendo, en efecto, usted tiene su saldo a favor de X plata. El proceso a seguir es que usted se acerque al punto de servicio claro con su cédula de ciudadanía y nos informe una cuenta bancaria, estoy inventando, y procederemos a consignarle su saldo a favor en los 15 días siguientes hábiles. O ahí en caja, no sé cómo será el proceso, pero posiblemente te lo digan, pero te lo van a decir por escrito y te lo van a dejar redactado. ¿Cuál es el proceso que debes hacer? No quiere decir que con el derecho de petición te vayan a solucionar y te van a decir, sí, sí, señor, ya mismo se lo vamos a consignar. No, te van a decir cuál es el procedimiento correcto que tú debes hacer para que evites, digamos que reprocesos, ¿vale? Entonces, para el ejercicio de la clase, David, creo que está perfecto el ejercicio, que lo puedas hacer independientemente de la respuesta que nos den, es por tener el ejercicio, que ustedes puedan guardar un formato de construcción propia del derecho de petición. Una cosa que les quedó para su vida, el día de mañana que necesiten, para su trabajo, para
una cosa para sus papás, para sus hijos, qué sé yo, algo que necesiten solicitar, ustedes dicen, ok, yo ya tengo el cuento y yo ya tengo un formato de derecho de petición. Igual si ustedes se meten en internet, ahí los hay, pero si ustedes ya lo tienen en su computador guardado, pues es muy sencillo cambiar las fechas, dejar las cosas que hay y cambiar la historia. Y ya, buscan el correo o se van a la oficina de atención al ciudadano, lo radican, que le pongan un radicado y ya, ¿vale? ¿Qué quiero conseguir con esto antes de continuar? Porque ustedes dirán, ah, este profesor sí molesta. No, realmente lo que quiero es que ustedes vean la trazabilidad de los procesos y eso lo vamos a revisar. Seguramente habrá unas entidades en lo que nos queda del semestre que le respondan en los 15 días, en 20 días, en 2 días. No sé cuándo les vayan a responder ni qué les vayan a responder, pero esos derechos de petición de esta clase pues van a ser objeto de estudio para que ustedes vean de una u otra manera la trazabilidad en la vida real de un derecho de petición, de una construcción de un derecho de petición. ¿Vale? Kevin, tienes la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. No sé si el profe se acuerda que yo tengo un inconveniente con lo de la libreta militar y pues quisiera aprovechar la clase, bueno, la oportunidad de hacer un derecho de petición para poder aclarar eso. Pero me surgen varias dudas al ver el formato que el profesor nos mostró. Digamos que en cuanto a los antecedentes, como decía el profesor, ellos nunca le dan a uno un papel o algo que certifique que uno fue a tramitar la libreta o eso. Si no tienes Entonces, ningún comprobante, no importa. Lo importante es que tú puedas decir, mire, yo en tal fecha me acerqué al batallón tal y la persona de atención al ciudadano o el militar de atención al ciudadano me dijo esto y esto. Segundo, que volví al batallón el día tal o el mes tal en horas de la mañana y el teniente me dijo esto. O sea, no tienes que, o sea, no necesario, o sea, si uno tiene soporte, muchachos, es genial, pero si no tiene, pues evidentemente también hay un tema de la buena fe de la palabra. Entonces, pues que se te da por hecho que tú sí fuiste y demás y que estás contando una historia real. Entonces, no importa que no tengas la historia, sino, no importa que no tengas un soporte o demás, sino que puedas contar la historia y a partir de eso te van a responder una cosa. Quizá esa respuesta no te satisfaga, como me ha pasado a mí con estos bancos, y te toque erradicar otro y otro, dos, tres, cuatro, no sé, hasta que poco a poco, o sea, ellos empiezan ampliando el panorama muy, muy grande. Voy a intentar prender la cámara a ver si nos deja. Ellos intentan ampliar el panorama de una forma, pues digamos que, ok, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Ok, tú así lo haces. Y si no ocurre, digamos, lo de tu libreta militar, vuelves y pasas otro. Según el derecho de petición presentado el día tal, mire, yo hice esto y esto y esto y todavía no me lo solucionan. Aquí está nuevamente mi solicitud. Poco a poco se va ampliando, se va disminuyendo el espectro de tal manera que tú puedes, digamos que, obtener una respuesta. Son muy de buenas, no sé, los que de golpe en la primera, eh, por agilidad de la empresa, porque el tema estaba súper claro y demás, le dicen, ok, su derecho de petición es resuelto de esta manera, pasado mañana le va a ser entregada su libreta militar, acérquese al batallón tal, listo, ok, o sea, era un tema que estaba truncado y necesitaban era destruncarlo administrativamente. Esto pasa, pero pues no generalmente. Entonces, la idea es que uno pueda empezar a contar la historia y empezar a reducir ese proceso. Si ves así un desgaste que tú has tenido que tener ante el Ministerio de Defensa, ante el Ejército, de este proceso. Pero pues con un derecho de petición tú lo que estás haciendo es sentarte media hora en tu computador, contar la historia y empezar a cortar de tal manera que te puedan dar una instrucción clara de decir, mire, usted se tiene que presentar al distrito tal día para reclamar su libreta o pagar tanto, no sé, pero una cosa acertada y clara en la respuesta de los militares, del ejército, ¿vale? ok, profe, y otra preguntita, digamos, no me ha quedado muy bien claro el temita. Digamos, yo lo hago la cartica, todo eso, ¿y cómo se radica eso? Siempre he tenido como esa duda. La radicación es muy sencilla. La radicación puede ser presencial o la radicación en las páginas web de,
las diferentes empresas siempre es obligatorio tener un correo electrónico para notificaciones judiciales. Eso es por ley. Entonces te toca meterte a todos. Les toca meterse a la página web de Claro, del Ejército, del Ministerio de Defensa. Bueno, y entre más personas que puedan de una u otra manera interferir en tu proceso. ¿Tú a quién se lo vas a radicar? Al Ejército y al Ministerio de Defensa, ¿verdad? A esos dos creo que podría ir dirigido tu derecho de petición. Entonces, buscar en la página web del Ministerio de Defensa y del Ejército el correo electrónico habilitado para estas notificaciones. Tú se los envías y ellos a vuelta de correo te dan un número de radicado. Ahí esperas 15 o 20 días mientras lo responden y ahí empieza la evolución, ¿vale? Ok, o sea que se enviaría un solo correo, en este caso a los dos correos del Ministerio y del Ejército se enviaría solo un correo y ambos me tienen que responder con Sí. un número radicado. Y por Ok. ejemplo, en tu caso es muy sencillo porque el Ejército depende del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Pero si por ejemplo mi caso es con el Seguro Social, con lo que ahora es Colpensiones, y tengo unas pensiones embolatadas o una pensión embolatada, quiero radicárselo a Colpensiones, al Ministerio de Protección Social. Entonces, debo hacer el mismo derecho de petición quizá o cambiarle algunas cosas, uno hacia Colpensiones y otro hacia el Ministerio de Protección Social. Seguramente puede ser el mismo o con cambios muy tenues, pero digamos que van, digamos que en simultánea, trabajando para que te den una respuesta de saber cómo operas. Ok, ¿Vale? perfecto. Entonces, Muchísimas gracias. vale, Kevin. Para todos, digamos que el ejercicio es, hoy no vamos a tener tarea, no vamos a tener actividad ni nada, sino que es, vayan pensando, uno, ¿qué derecho de petición? O sea, David ya tiene lo de la devolución de su plata, de la empresa de celulares. Kevin, del Ministerio de Defensa, del Ejército. Busquen ustedes, y si no, pues invéntenselo. De tal manera que la última parte de la clase, en 8 días, podamos dedicárselo a revisar a quién vamos a enviar el derecho de petición, solamente contándolo. No, mira, realmente lo voy a enviar al Ministerio de Defensa y con el caso que les había contado. Y para dentro de 15 días sí vamos a revisar, o sea, para dentro de 20 días, perdón, sí vamos a revisar los derechos de petición, ¿vale? Ya entre nosotros, o sea, un ejercicio de construcción colaborativa antes de que lo radiquemos, ¿vale? Entonces cada uno va a exponer su derecho de petición, entonces miren, aquí está el del ejército y entre todos vamos a primero aprender del proceso del compañero como lo hemos venido haciendo y segundo, retroalimentarlo. Venga, usted debiera preguntar o debiera especificar qué día fue al batallón, acuérdese de eso, o recuerde solicitar tal cosa. De tal manera que en esa construcción colectiva su derecho de petición pues se vaya bien fundamentado y pues creo que somos 2, 4, 6, 8, como 10 cabezas piensan más que una y revisarle también cositas de ortografía, de redacción, cámbiele esta cosa por esta, que eso nos va a construir a todos y nos va a habilitar para poder hacer derechos de petición, digamos que de manera asertiva. Diego, tienes la mano levantada. Diego. Pues, profe, también tenía como la duda, pues parece que los derechos de petición es por un problema que se está presentando en ese momento. Y yo también tenía como, y si yo quiero como la información de algo, No, el derecho de como petición. antes yo pregunté como a mi mamá, yo antes le había preguntado a mi mamá si ella antes había realizado algo así de un derecho de petición. Y me dijo que sí, que ella quería realizar uno, pero que no lo hizo al final. Pero el derecho era de, yo tengo un hermano que es especial. Y que en esos momentos, en qué instituto podía estar como más o menos internado y saber el lugar específico y cómo serían las condiciones. Y de pronto eso podría servir como derecho de petición o algo así. Claro que sí, por supuesto, no tiene que ser precisamente tuyo. O sea, no tiene que ser un caso inventado tuyo, pero sí, o sea, si pueden hacerlo de una cosa que necesiten, sería mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tú se lo vas a hacer a tu mamá. Lo importante es que yo quiero que queden
con la experiencia de haber realizado un derecho de petición y que lo puedan radicar y que le puedan hacer seguimiento cuando se lo respondieron, si no se lo respondieron y demás, ¿vale? Esa es la idea de, de esta clase taller que estamos viviendo de procesos administrativos. Entonces, obvio, sí, hácelo a tu mamá con miras, digamos, a que te den una respuesta de lo que requieres solicitar, ¿no? No hay lío con que se lo hagas a un tercero. Pero puntualmente Profe, se le está yendo la profe, señal. qué pena. Ahí me voy a volver a quitar el video, que de pronto es el video, a ver si interfiere un poco. Entonces, con miras a que... Profe, Profe, no se le se le cortó el audio, si es escucha, que me se le escucha. escucha cortado. Hola. Regálame un segundo, miro aquí a ver cómo están los niveles de internet y ya les digo. ¿Ahí me escuchas mejor? No, profe, parece psicofonía. Sí, Ahora hay un Sí, ya, poquito. profe. Hola, hola, ¿ahí me escuchas mejor? Listo, sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, intentémoslo en esta partecita de la clase a ver si lo logramos. Entonces, la idea es que tú puedas radicarle el derecho de petición a tu mamá, a un tercero o tuyo propio, pero que te quedes con la sensación. Recuerden que los derechos de petición son para exigir información y respuestas por parte de las autoridades administrativas, tanto públicas o privadas. Cuando ustedes hacen un derecho de petición, lo que están haciendo es no pidiendo el favor, sino exigiendo que les den una información acerca de una pregunta que ustedes tienen, de una necesidad que ustedes tienen. Y la entidad está en la obligación, la entidad, la empresa o a quien hayan dirigido su derecho de petición, está en la obligación de responderles ese derecho de petición, ¿vale? Wilmar, tienes la mano levantada. Listo, pero en esos casos... No, dale, dale, Diego. Antes de ir con Wilmar, dale, adelante. Listo, pero ya, es que en esos casos, ya que quiero una información, entonces ¿a dónde podría enviar la carta? Pero la información de qué es. La carta no es el derecho de petición. Sobre saber dónde quedan internados y sobre información general de los internados y los lugares específicos donde hay, acá en Bogotá. Eso lo debe manejar alguna entidad del Estado. Se me escapa ahorita qué entidad del Estado puede hacer. No sé, eso creo que es... Bienestar familiar, ¿no sería, profe? no, es otra. Es, ¿cómo se llama? Integración social. Si es en Bogotá, es la Oficina de Integración Social. Puedes radicarlo a dos. ¿Tu hermanito es, tu hermano es menor de edad o ya es mayor de edad? No, pues en estos casos ya es de un tema de hace más de 10 años. Creo que mi mamá no hizo esa petición. Solo es como para volver a hacer la carta y a ver qué es lo que le hubiesen contestado. Pues ya mi hermano está ya en internado, por lo menos en Bogotá, en el sur. Ok, para estar claro, lo primero que quieres hacer es que, para saber, digamos, cómo, o sea, ¿qué es lo que quisieras saber? ¿Qué institutos hay para internar a una persona con algún tipo de discapacidad, verdad? Eso es tu solicitud. Exacto. Listo, ok. Sí, Entonces ya lugares tengo clara. específicos. Miren, aquí hay un ejemplo chévere y es el ejemplo de Diego. Tener clara cuál es su solicitud. Lo primero es que tengamos clara. Entonces, listo, ya aterrizamos que la solicitud de Diego es saber en qué lugares hay centros para que una persona con algún tipo de discapacidad pueda ser internada y que le den como las características de cada sitio y el paso a seguir. Entonces, listo, la vas a radicar ante protección social, ante, ¿qué les dije ahorita? No es protección social, sino ante integración social. Integración. Integración social, ante la Secretaría Distrital de Integración Social. Allá, ellos son los que se encargan de las personas con algún tipo de discapacidad, de regular todo el tema y eso. Entonces, vas a pasar tu solicitud a la Secretaría Distrital de Integración Social. ¿Qué vas a solicitar? Vas a solicitar como si tu hermano ahorita estuviera en casa o como si necesitaras tener
O sea, necesitas saber porque tienes una persona con discapacidad, pues tú ya sabes de la discapacidad, supongo que yo no conozco de los temas de discapacidad, pero supongo que el médico dará un certificado de invalidez o dará un tipo de invalidez de un número. Entonces, mire, yo tengo un familiar que tiene este número de esta incapacidad, este proceso en tal rango, puntualmente, empiezas a contar los antecedentes y lo siguiente que haces es solicitar. Solicito, primero, que me digan cuáles son los institutos eh, en Bogotá para internar a una persona con esta discapacidad. Dos, ¿qué condiciones hay que cumplir? Tres, cantidad de plazas para las personas cantidad de plazas o de institutos que haya para este fin. Cuatro, el costo para mí, que soy estrato tal, es cero o qué debo pagar. Cinco, la solicitud. Tú necesitas saber, no solamente saber cuáles son, porque ellos te pueden decir, no, por un tema de protección de datos y de protección de las personas con discapacidad, no le podemos dar esa información. Usted tiene que dirigirse aquí a la secretaría, hacer la solicitud formal y si sale aprobado, posteriormente se le dirá porque son confidenciales los datos. Las empresas, las entidades también pueden contestar eso. Pero entonces tienes que solicitar todo lo que quieres saber de tal manera a ver qué te responden y qué no, o cuál es el proceso a seguir, o te pueden decir, sí, claro que sí, usted puede llamar a la línea tal y pedir una asesoría con el médico certificador de invalidez y le diremos los sitios de acuerdo a la gravedad o a la condición que tenga su familiar. Punto. Entonces no sabemos qué te vayan a responder, pero entonces tienes que empezar a pensar qué es lo que quieres solicitar y los antecedentes que tuviste de eso, pues para posteriormente hacer una solicitud. Muy bien, listo. Listo, Diego. Wilmar, ahora sí, tú. Profe, digamos, aparte del artículo y de la ley que se citan, en el derecho de petición se pueden citar más si uno las tiene. Eh, ¿A qué te, otra vez, me Es perdí? decir, digamos, sabemos que tenemos que citar directamente el artículo 23 y la ley que usted Ajá, nos indicó, sí. pero si queremos citar otros artículos o leyes que se hayan propuesto un ejemplo en algún momento sentido a la petición que uno está realizando, ¿se puede hacer? ¿Se Sí, pueden obvio, citar también? claro que sí. Miren, aquí, eso me gusta de estas construcciones colectivas porque dependiendo de cada caso, vamos sacando cosas nuevas. Mira, muy buena pregunta. Siempre debemos citar la ley, porque esta es la ley que no, digamos que de una u otra manera, como ciudadanos, nos permite exigir el derecho a la información, el derecho a la información tanto pública o privada. Sí o sí, el artículo y la ley que les conté deben ser citados. Pero dentro de los antecedentes o dentro de la solicitud, ustedes tienen artículos de la ley que dicen, mire, yo puedo acceder a una pensión por invalidez porque de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional y amparado en la Constitución Política, digo que ta. ¿Sí? O sea, eso lo puedes hacer y es aún más valioso. ¿Por qué? Porque va con un sustento legal, un sustento, digamos que amparado también por la ley. Sí o sí, todos los de nosotros, todos, deben llevar el artículo y la ley, lo voy a poner acá que no lo recuerdo, el artículo y la ley, el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y la ley 1755 de 2015. Eso sí, el de todos debe tenerlo, pero si usted, adicional, como el compañero Wilmar, tiene un sustento de la Corte Constitucional, de la Constitución, de otra ley, en los antecedentes o en la solicitud, puede invocar a esto según sea el caso. Gracias, profe. Dale, Wilmar. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta
o inquietud acerca del derecho de petición? Diego, ¿tienes la mano levantada todavía o se te quedó? Se me quedó. Ah, dale. Listo, muchachos. Creo que si nadie más tiene ningún comentario adicional, nos vemos en 8 días para continuar con nuestros temas. ¿Qué deben pensar para dentro de 8 días? Vamos a abrir los últimos 20 minutos rápidamente. Me van a contar a dónde quieren pasar el derecho de petición. Ya vimos aquí algunos, al ejército, a la telefonía celular, a la Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces ustedes me van a decir, mire, yo tengo un caso por encima, somero, 1 minuto de intervención cada uno. Yo tengo un caso que es tal y voy a pasar mi derecho de petición a tal sitio. Listo, perfecto. Y ese día, al final de la clase, les doy las instrucciones para que empecemos ya, esa sí va a ser actividad en 8 días, a redactar cada uno nuestro derecho de petición. Y en 20 días los vamos a revisar, la primera nota. Kevin. Profe, una pregunta es que no sé si se acuerda que yo le había comentado sobre el extracto que yo tenía en una casa que voy a comprar en Swatch, que quería Sí, saber por qué razón. sí, recuerdo. Es más, lo iba a poner hoy como ejemplo. Profe, mi pregunta es, ¿se lo tendría que pasar solo a la alcaldía de Soacha o a quién se lo tendría que pasar ese derecho de petición? Mm, a la alcaldía de Soacha, yo te sugiero, alcaldía de Soacha, a Sí, planeación, como el IDU de Soacha, ¿quién podría ser? Planeación, que no sé cómo están los municipios compuestos, pero profe, ahí averíguate, también me corcho, sería también averiguar sobre eso entonces. tocaría averiguar como cuál es la entidad, como el IDU de Soacha, cuál podría ser, si es la Secretaría de Planeación o si es una Secretaría de Vivienda, con eso se lo pasas como a esos dos o a esos tres, a alcaldía, alcaldía en general, a, al IDU de Soacha, digámoslo así, y a planeación, que Listo, planeación es la que emite las licencias y demás de todos los proyectos. listo, señor, porque hasta donde yo tenía entendido cuando estaba haciendo los trámites de la vivienda, pues el que me pasó la constructora decía que el alcalde era el que había decidido el estatuto de ese predio. Sí, entonces eso te lo tienen que responder, pues digamos que creo que ahí está bien, te tienen que responder, quizás las respuestas vengan similares, pero de una u otra manera poder radicarlo en los entes respectivos, pues para ver qué te responden. Por ejemplo, como el caso de Kevin, tiene varias, digamos que oficinas. Por un lado, pues está lo que llamamos el IDU de Soacha. Segundo, la alcaldía. Y tercero, la oficina de planeación. Puede ser quizá el mismo derecho con cambios leves a 3 entidades diferentes, a 3 oficinas diferentes, pero puede ser el mismo. Entonces, pues nada, para que se vayan llevando un ejemplo. Entonces, la idea es que en 8 días revisemos eso, que me digan eso. Ojalá también puedan decirme a quién se lo van a presentar, ¿sí? O sea, tengo un inconveniente con la telefonía celular, le voy a pasar mi derecho de petición a Claro. O tengo un inconveniente con el tema de celular. Entonces, miren, por ejemplo, en el tema de celular, aprovechando el ejemplo que puso el compañero. El ejemplo del compañero es sencillo, pero suponiendo que es que no me quieren devolver algún dinero y yo tengo un dinero ahí. ¿A quién debiera pasarle yo ese derecho de petición? Primero a la empresa de telefonía celular, sea Claro, pongámosle Claro. Y segundo, a el Ministerio de Comunicaciones y de pronto a la Superintendencia Financiera. Puede ir para 3 empresas. Entonces, para que vayamos mirando cómo es la constitución de los diferentes organismos, privados o públicos, a quién puedo pasarle si necesito una respuesta. Digamos que es un primer acercamiento, pero estoy seguro que el día de mañana ustedes van a necesitar un proceso y dicen, venga, yo, ¿por quién empiezo? ¿A quién le radico esto? Entonces, que de una vez en este ejercicio ustedes vayan empezando a pensar a quién deben radicarle, cómo deben radicarle y por qué deben radicarle. Entonces, eso va a ser para la actividad de 8 días. No es actividad, eso es simplemente que me cuenten. ¿Listo? Vuelvo y retomo. En 8 días
clase normal del tema que tengamos en el plan de estudios y vamos a abrir los 15 o 20 minutos finales para mirar la actividad en 15 días. ¿Qué va a ser? Primero que ustedes me cuenten ese día, en 8 días, a quién quieren radicarle y cómo le van a radicar. ¿Por qué le quieren radicar y a quién le van a radicar? Y ya, es eso, sencillo, ¿vale? Y vamos a dar unas pautas, pues vamos a volver a mirar esto que miramos hoy rápidamente para que ustedes se acuerden de cómo redactarlo. Y en 20 días revisamos los derechos de petición y ahí sacamos nuestra primer nota, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo, muchachos. Listo, ¿Alguien más profe. tiene otra pregunta, comentario, sugerencia o demás? No, señor. No, señor. Listo, muchachos. Entonces nos vemos en 8 días para continuar con nuestras clases, ¿vale? Listo, profe, que descanse. Igual, Listo, Bueno, profe, chao. buenas gracias. noches y feliz semana. Feliz noche a todos. Igualmente.